Ferrarius, el podcast del Herrador. Hola, ¿qué tal? Soy Isidro Trujillo y esto es Ferrarius, el podcast del Herrador. Por si no lo conoces, cada día mando un audio con casos curiosos, consejos, cosas que me van pasando en el día a día del trabajo como herrador o simplemente reflexiones de cosas que en ese momento se me pasan por la cabeza, más o menos interesantes. Y esto es la nueva versión que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, que consiste en que se van a pasar por aquí algunos de... Intentaré que sean los más interesantes posibles. El listón va a quedar alto hoy. De los personajes más relevantes en nuestro mundo, en el sector del herrado de caballo. Pueden ser, hoy es un herrador y profesor, pueden ser veterinarios, jinetes, cualquier persona que pueda aportar algo y de la que se pueda aprender. Hoy, para la primera entrega de esta serie de entrevistas, que espero que sean muchas, tenemos con nosotros a alguien que para mí personalmente no podía ser otro que quien comenzara esto, ya que es una de las personas más importantes de mi vida profesional, si no el más, a quien siempre estaré agradecido por lo que me ha ayudado, por ser siempre un referente para mí. Y la entrevista, la charla, porque realmente es una charla entre amigos, está llena de perlas en forma de consejos, de anécdotas, curiosidades, toda ella. Pero sobre todo al final hay un consejo por el que muchos pagaríamos dinero por escucharlo. Así que espero que lo disfrutes tanto como yo he disfrutado la charla con él, como siempre que lo hago. Y nada, te dejo con Manuel de la Rosa, el director y propietario de la escuela con su nombre, Manuel de la Rosa. Espero que la disfrutes. Manuel de la Rosa. Manuel Francisco Rosa de la Rosa. Hay que ver que hablando casi todos los días que hablamos por teléfono, lo que nos ha costado parar un rato y hacer esto, ¿no? La verdad que sí. Las ganas que tenía de pillarte y los capotazos que me has dado. No, hombre, es la confianza. Estamos todos muy ocupados. Soy tímido yo para estas cosas. Ya lo sé, que eres tímido, pero bueno, tú es como estás hablando conmigo. Pues cuéntame, ¿de qué quieres que hablemos? Pues yo quiero que hablemos de ti. Pues venga. Que la gente te conozca. Así que puedes empezar por presentarte como te gustaría que la gente te conozca. Bueno, mi nombre ya lo has dicho tú, tengo 59 años y llevo dedicándome al gremio del herraje y la podología pues desde que tengo 22 años. Que esos son 37. Pueden ser 37. Muy bien, ya son unos pocos. Empecé por obligación. ¿Por qué obligación? Porque yo cuando tenía 22 años tenía muchos caballos. No eran míos, tenía caballos de doma, de manutención. Y el herrador que había en mi pueblo tenía muchos años, más de 80 y tantos años, ¿no? O ya tenía, ¿no? Y empezó a decirme, aprende que cuando yo no venga a tu casa a agarrarte los caballos, que al único sitio que voy, pues no te vas a quedar un poco desamparado, ¿no? Y entonces por ahí empecé yo. Empecé haciendo mis caballos por necesidad. Luego, pues, en ese camino conocí a uno de mis primeros maestros, ya más a nivel, porque Juan, que para mí fue un gran herrador del sistema, se puede decir sistema español, herraba con patero pero para mí fue... Dime. Patero es el pujabante. No, el patero es cuando se trabaja
con alguien que sujeta las patas y las manos. Ah, el patero es el ayudante. El ayudante. Eso es. Cuando él iba a mi casa a herrar los caballos, yo tenía que sujetarle las patas y las manos. Y recortaba con pujabante. Recortaba con tenaza y pujabante. Usaba la escofina solo para las terminaciones, así como... No era parietal, lo que se daba en aquella época no era un parietal así, pero puede parecer eso, un parietal. Porque el sistema de herraje a la española era muy diferente o bastante diferente a lo que se hace hoy. ¿Y en qué se diferenciaba? Casi a grosso modo. Pues las herraduras eran diferentes, el recorte era diferente, no había herraduras con pestañas, no había ranurados, los clavos eran diferentes, se usaba un clavo diferente, un clavo grande, y sobre todo las herraduras eran diferentes. Las herraduras eran más delgadas y más anchas en lumbre y más estrechas en talones. Es como aquí en mi tierra, las herraduras que son así que estás describiendo es lo de como se roban las mulas. Bueno, pero la herradura que se fabricaba... Caballos no había por aquí. Este hombre no compró una herradura nunca, todas las hizo él, todas las herraduras que puso en su vida las fabricó él. Él tenía una fragua y tenía se puede decir, unos apliques y moldes donde forjaba de una forma rápida todas las herraduras. Las claveras no, las claveras las hacía con el estampa. Pero la forma, él tenía diferentes apliques donde daba una forma rápida a la herradura. El pasamano era como de 6 por 25 el lumbre y en talones pues bajaría. Lo estiraba un poco, ¿no? Sí. Esa forja de los italianos también es parecido, se le ve a los italianos forjando esas herraduras así que la forjan entre dos con la maza y estiran mucho hasta el final del callo. Y luego la forja que él hacía en su recorte, porque él venía a casa con una moto pequeña de 49 centímetros cúbicos y una alforja a los lados de la moto, o había que ir a buscarlo en coche. Pero si venías con la moto, él traía sus juegos preparados y un pequeñito yunque donde solo prácticamente cerraba o abría. Ya venían adaptadas prácticamente el ancho por el largo. Exactamente. No había falta mucho más, ¿no? Y todo lo que sobraba el lumbre montaba la mano del caballo en un taco de madera gordo y hacía una especie de parietal con Mustang Roll, que él le llamaba. El caballo tenía que quedar como empuñado, el casco muy debajo del brazo. Y la verdad que los caballos... Que quitaba palancas a tope. Mucha palanca. Bajaba talones y quitaba palanca. En aquella época lo hacían con el pujabante y bajaban mucho los talones y quitaban mucha palanca. Y te puedo decir que yo, que tenía una cuadra de 25 caballos, cualquier cuadra hoy de 25 caballos, 5 tienen problemas. Y en mi caso, en mi casa, había 25 caballos herrados por un hombre con 80 años y no había problema en absoluto. De hecho, el aplomo de los caballos aguantaba mucho. Y los caballos trabajaban, ¿no? El herraje a la española, que lo han defendido algunos herradores aquí, como Gavino. Gavino. Como Gavino. Pero nunca se ha preguntado por eso. Siempre hemos tendido a buscar más aprender principalmente de la escuela inglesa. De la escuela inglesa principalmente, más que de la francesa u otra escuela que pueda haber en España. En España no, en Europa, perdón. Principalmente la escuela inglesa, pero la escuela española, que ya digo, Gavino yo lo escuché en algunos artículos o le leí, que era una gran escuela. Pero la escuela española
era que se erraba así, pero escuela es donde se enseñaba eso, en el No, ejército. no Los había- militares no eran los había únicos que lo escuela. conservaban. No había escuela, se transmitía de padre a hijo o de maestro a aprendices. Bájate un poquito esto, que solo se te ve casi ya la visera. Ay, ahí, por favor, con lo guapo que estás. Prácticamente se transmitía de padre a hijo o de maestro a aprendices. O en el ejército. En el ejército. En el ejército, la parte del ejército sí, había maestros, pero en la vida civil o en el personal civil se transmitía a aprendices o de padre a hijo. En este caso eran dos hermanos, uno emigró a Barcelona por escasez de trabajo y este se hizo albañil y luego, aparte de ser albañil, erraba algunos caballos, porque en aquella época hubo una transición en España que la clase media no tenía caballos. Eran los Prácticamente ricos. es decir, el caballo desapareció casi en el 95%, quedó en manos de personas pudientes. Eso La estamos gente, hablando de finales de los 80, por ahí. o quizás antes, Antes, ¿no? Aquella época es cuando ya lo viviste tú, pero fue un poco antes eso. sí, porque la maquinaria agrícola desplazó a los mulos del campo, los trenes y los coches del transporte. Entonces, pues se quedó principalmente pues para hobby en casas muy puntuales, en enganche, en paseos. Te hablo de mi zona rural, ¿no? Sí, sí. Caballos de campo, pero como caballo de hobby en clases medias, no, Ni por asomo. ni por asomo. Poco a poco fue viniendo, pero hubo unos años que el caballo desapareció mucho del entorno rural. El caballo principalmente, el burro, el mulo, pero el caballo principalmente desapareció mucho del entorno rural. No sé en tu zona, pero en la mía mucho. Igual, igual. Y entonces Aquí, los erradores, aquí no desapareció porque caballos no había muchos, porque lo que había eran mulos y mulas. Aquí había los muchos erradores, mulos. los erradores que años atrás, en cada pueblo, yo he conocido, ¿no? Al herrador que había en la posada de la Carlota, al herrador que había en la posada de Fuente Palmera, que era este hombre, ¿no? En cada pueblo estaba la posada y el herrador tenía ahí su herradero. su herradero, y cuando la gente llegaba del campo al pueblo a hacer las compras, a por los víveres para hacer la semana o echar la semana o el tiempo que fuere, ahí dejaban las bestias, que es como se conocían, y ahí pues las pelaban, las herraban, en fin. Y en cada pueblo prácticamente había un herrador, un veterinario, el cura, el médico, era la cuadrilla de... Sí, sí, eso era general, yo creo, en España. La cuadrilla del domino, pero el herrador tenía estaba como muy buen considerado. Sí, en el tenía pueblo. prestigio, tenía prestigio. Ayudaba, castraba caballos, arreglaba las bocas de los caballos, así que no solo herraba caballos. De hecho, en los escritos de la Edad Media, el herrador se le conoce como albeitar, ¿no? Que era el albeitar era como el veterinario. Curandero. Curandero, curaban cólicos, lo avisaban para los cólicos y para todo lo que le pasaba, para curar heridas también. Luego, posteriormente, siempre fue trabajando con los veterinarios. El herrador era como la mano derecha del veterinario para un montón de cosas, ¿no? Entonces tú empiezas a herrar tus caballos en la cuadra Ese fue esta mi por punto necesidad. cuando yo era joven. Cuando ya empecé a agarrar mis caballos, pues lo hice por eso, por necesidad. Luego me gustaba. Encontré a un profesor, en un principio fue profesor de equitación, y luego nos unimos para salir también de una crisis que fue la peste equina y todo el lío que nos cogió. Yo cerré la cuadra y hicimos una especie de sociedad
aunque éramos maestros y alumnos, pero hicimos una sociedad y abandonamos el entorno de mi pueblo y demás y nos fuimos a la costa, que es donde había más dinero y más caballos. Costa de Marbella, Fuengirola, Torremolinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en plan equitación, no en plan... tú No, ibas en plan herradores. herradores. En plan herradores profesionales y buenos. Sí, 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 sí. José Sureda y Cervera, que se llamó mi maestro este, venía de la escuela francesa, muy buen amigo de uno de los mejores herradores que inició el herraje moderno aquí en España, en Cataluña, que era Jaime Marés. Eran amigos de la juventud. Y, en fin, tenía un gran oficio en esto y abandonamos la equitación por temporada y nos fuimos a buscarnos la vida a la costa, que es donde había caballos y dinero. Pues allá que fueron, ¿no? Allá que nos fuimos, y no te creas que empezamos en hoteles de 5 estrellas, dormíamos, que hoy la juventud se queja mucho de todo. Nosotros íbamos en un Renault 4, imagínate un temporal como este, en un Renault 4, con todo el material allí cargado, que ya con nosotros dos iba el coche bien. Pero en un Renault 4 llevamos todas las herramientas, las herraduras, la pequeña fraguita artesanal hecha por nosotros, porque en aquella época tampoco estaban las fraguas. ¿De gas o de carbón? De gas, de propano. Usamos, la fragua era pequeña, como para un par de herraduras, y la botella de propano era pequeña también, azul. La de las pequeñitas, esta azul de la tela asfáltica y esas cosas, ¿no? De esa. No la pequeña, una que hay como, no sé, si tendrá 5 kilos o por ahí. De los sopletes. La de los sopletes. Y llevamos dos. Una en función y otra de repuesto. Y una fragua hecha por nosotros artesanal, pero bien, nos defendíamos bien con ella. Muy bien. Y entonces... Y dormir. Al principio tiramos de amigos nuestros que nos ofrecieron para dormir el Guadernés. Sí, lo mejor que dormimos en aquella época fue en el Guadernés. En el Guadernés donde había espacio para poner un colchoncito. Comíamos y desayunábamos en pequeños restaurantes, menú del día, en fin, hasta que pudimos ir ganando dinero y ya nos alquilamos una pequeña vivienda cerca de Marbella, que ya nos fuimos desahogando, ya cambiamos el coche Renault 4 por un Opel y ya instalamos un poquito un taller, cambiamos la fragua, así que poco a poco. Y eso en cuestión de poco tiempo, ¿no? De meses. No, de meses. De meses no. Lo que pasa es que hoy lo recuerda uno, dice lo que hoy en un día es una desgracia, luego es una comedia, ¿no? Pero no fue tan ligero, ¿no? ¿Eh? Que no fue tan ligero. No fue tan ligero. Hubo muchos viajes y era duro, así que salíamos de mi casa, porque él se quedaba a dormir en mi casa. Salíamos como el domingo de madrugada, a las 4 de la mañana, para estar en marcha como allí a las 8 de la mañana, estar funcionando. Y volvíamos el viernes por la tarde-noche. ¿Os tirabais por ahí toda la semana errando caballos y ya está? Nos tiramos toda la semana, luego ya, cuando cogimos la casita, yo seguía viniendo algunos fines de semana y él solía quedarse, mi maestro y mi socio que fuimos. Y así, y luego... José fue muy conocido en el mundo del caballo, tanto en el mundo de la doma, de los espectáculos, del herraje, porque llevó muchos años el espectáculo de SICAP y fue muy conocido. Tan querido como odiado, porque era una persona difícil. Por mi parte, muy querido. Siempre. Pero él no tenía filtros, no tenía muchos filtros, no tenía ningún filtro. Pero por mi parte fue muy querido hasta su fallecimiento. Y por otras tantas partes que
que fuimos muy agradecidos con todos los que nos enseñó, porque en la vida creo que uno de los valores es ser agradecido con la persona que te encauza, que te da valores, que te da principios, que te ayuda, aunque te exija o todo eso lleve un compromiso, ¿no? Y ya digo, hasta su muerte, lo que hice mucho, y creo que él a mí se sintió muy orgulloso de mi camino y de mi apoyo hacia él. Seguro que sí. Dimos muchas conferencias juntos, charlas. Fue bonita nuestra amistad hasta su fallecimiento, que murió joven. Murió cuando se jubiló con 65 años. Y entonces, ¿cuándo te vienes tú ya a tu zona, a trabajar por ahí, por tu zona? Yo abandoné Marbella con 26 años. Sí, 26 años. 26 años, 26 años y medio, si no fueron justos, ¿no? Él tuvo una lesión en la espalda. Él tenía una predisposición. Él había sido jinete de concurso completo y tenía ahí un pequeño... ¿Una lesión antigua o algo? Una lesión antigua que con el tiempo, ya no por el oficio en sí, sino por el tiempo y la... Él no era una persona tampoco muy fuerte físicamente. Tuvo que retirarse un tiempo y entonces pues yo volví a mi entorno rural. Ya con una formación ya bastante, sí, como preparado para coger un camino solo. Y ya te tiraste errando, pues, hasta ahora ya estás errando, pero ¿cuándo fue cuando empezaste a enseñar a otros y a dedicarte a la formación? ¿A tener alumnos? Sí. Pues poco tiempo después, yo me vine de la costa, me casé, fue todo junto. En vez de hacer una locura, pues hice 3, que era el mismo gasto. Y empecé a buscar clientes, porque tenía 0 de clientes. Abandoné toda la clientela que tenía en la costa, toda. Y entonces empecé de 0. Tuve que comprar un coche, herramientas, todo. Es decir, fui al banco y tuve la mala suerte que me dieron. Y compré coche, herramientas, fragua, todo. Y empecé de 0 buscando clientes, pues empecé de cerca. Y por algún motivo, no sé, a la gente, a los propietarios y gerentes de Cayo les gustó mi trabajo. Era un trabajo sencillo, que no daba problemas. Los problemas que había se solucionaban de una forma más o menos sencilla, ¿no? Mi trato tampoco era complicado. Yo vengo de una familia sencilla y creo que me dieron una educación muy buena para tratar con cualquier persona sin complejos ni prejuicios. Y en poco tiempo pues me encontré una clientela simpática, ¿no? Y entonces llamaban a mi puerta algunos chicos de diferentes partes de Andalucía que se habían enterado que había un hombre que erraba solo, que erraba fuego, que erraba bien, que erraba diferente, porque yo en toda mi zona era como un poco pionero en este aspecto de errar solo, de errar en caliente, de errar, de ya poner herraduras con pestañas, de todo este tipo de cosas. Yo era como pionero en esta zona, ¿no? Y entonces, pues, mucha gente, muchos chavales llevaban a mi puerta y me decían que habían escuchado hablar de mí y que si podían venirse a aprender conmigo, ¿no? Y entonces los primeros alumnos incluso vivían aquí en casa. Mi casa es grande, tú la conoces, ¿no? Y en tu habitación, ahí han pasado, en tu suite, han pasado muchos chicos por ahí. Y luego es que luego ya empezaron a venir como muchos, ¿no? Como al principio venían como 1 o 2, ¿no? Pero luego vinieron como 4, 5, 3. Entonces ya empecé a darle forma. También por otra cosa que empezaste por necesidad. Empezaste a errar por fuerza. La necesidad
La necesidad en este caso era más de ellos, de aprender que Sí, pero la Es como- necesidad tuya de poder atenderlos. Sí. Mi maestro creo que también me desarrolló esa afición por la formación. Porque a él si algo le gustaba era enseñar. Y yo creo que me lo transmitió muchísimo durante los 4 o 5 años que estuvimos juntos, ¿no? Desde la equitación y el herraje, ¿no? Creo que me lo transmitió y creo que me impregné de esa motivación de enseñar, de dar esa oportunidad a cualquier persona que piense que lo hace con bien, ¿no? Que lo hace con un buen interés. Entonces, sentí como la necesidad de si lo habían hecho conmigo, pues poder hacerlo con los demás, ¿no? Y de eso ya han pasado, pues, ¿cuánto? 30 años casi. 30 años casi. No, casi no, 30 años tranquilamente. 30 años. Yo tengo alumnos, el otro día estuve con uno, Alfonso, ¿cuánto hace? 22. Hace poco estuve con uno, 25. Digo, Dios mío de mi vida. Yo tengo alumnos que han fallecido. Son muchos años. Alumnos que son abuelos. Alumnos que llegaron aquí eran chiquillos y hoy tienen niñas en la universidad o son, ¿me entienden? Eso es bonito, ¿no? La verdad que es bonito. Yo creo que la vida me ha tratado muy bien en ese aspecto. Y los que tenemos la suerte de conocerte y como yo de ser amigo tuyo, sabemos que eso que estás diciendo es la pura verdad, que tienes afición por enseñar y que te gusta enseñar, pero lo que te iba a decir es que lo tuyo va más allá de eso, de simplemente enseñar, porque lo que tú haces ahí en tu casa y en tu Guadernés y en tu furgoneta y cuando estás con la gente contigo es algo más que enseñar. A mis terapias, ¿no? De choque. Las terapias, ¿no? Las terapias hay gente que le siente muy bien y hay gente que le sienta regular. Pero la verdad es que si nos conocemos bien y ahí se genera una confianza, el alumno evoluciona y aprende y crece como persona. Y eso es bonito, ¿no? Es que no solo que hacer como herrador, que hacer como herrador es importante, pero que hacer como persona quizás es más, porque si no somos personas no somos nada. eso es lo principal. Y eso yo creo personas que de diferentes ámbitos de la vida, de familias estructuradas y de familias no estructuradas o desestructuradas, mejor dicho, vienen muchos chicos, ¿no? En que muchas veces, muchos de ellos me ven a mí como un reflejo No, pues claro. Exactamente, ¿no? Entonces, pues intentan marcarle un buen camino. Yo voy a muchas partes del mundo visitando a alumnos míos. Este año que hice el camino con mi hija Macarena, el Camino de Santiago, me lo organizó un alumno mío. Y me organizó un camino precioso. Y además gratis. Y precioso, ¿no? Prueba a girar el móvil y ponerlo horizontal, a ver si se ve mejor. ¿Así? Ponlo horizontal. Al revés, para el otro lado. Ahí, ahora se ve. Es que Bueno, era eso lo que pasaba. Era eso lo que pasaba. Haberlo dicho antes. Ahora sí. Es que si lo subía o lo bajaba no te veía a ti. No, pero ahora te ves aquí entero. Ahora te vamos a ver bien. Que qué bonito es eso de poder ir por todos sitios visitando alumnos y tener buen recuerdo de todo. Yo tengo alumnos en Chile, que hablo con ellos de vez en cuando, en Venezuela, en Estados Unidos. Hace poco me llamó un alumno de Nueva York. Eso es precioso. Que cobra 400 euros, 500 dólares por regar un caballo. ¿Qué me cuenta? Pues le ha ido bien. Y está encantado de que fuera por allí, ¿no? Pero desde la pandemia ya no tengo mucha ganas de viajar. Está recogidito.
Estoy recogidito. Pero antes de la pandemia, pues tú sabes que yo he viajado mucho a Panamá, Nicaragua, Dubái, a Melilla, Canarias, ¿Dónde te llamaban? donde me llamaban. La pandemia, pues nos dejó un poquito ese camino cerrado, ¿no? Pero había muchos proyectos. Antes de pandemia había muchos proyectos, es decir, con los árabes. Teníamos proyectos de ir a Australia, de ir a Canadá, de enseñar cosas que tú sabes que yo hago, que no son igualmente del sistema más tradicional del mundo, pero hay gente que le gusta mucho esas cosas y de otro formato y que a mí se me daban bien hacerlas y a la gente, un cierto grupo de gente le gustaba y me llamaban para que le enseñara ese tipo de cosas, ¿no? Que eso es lo que te iba a decir, de lo que acabas de decir, de proyectos, que estábamos hablando hasta ahora de de tu historia, del pasado, pero que tú, aunque con la gorra y eso parece que estás ahí ya en una época de tu vida ya que estás ya viendo las cosas más hacia atrás, pero que siempre tienes proyectos también nuevos entre manos. Sí. Que sí. Siempre hay. ¿Eh? Siempre hay. Ahora, sí, ahora hay 7 alumnos, 8. Hay de Italia, hay de Portugal, hay de Argelia, y luego de España, pues hay de Asturias, de Extremadura, de Andalucía, ¿me entiendes? Claro que te entiendo. Ahora en junio vienen de Australia, vienen de Chile. A la Puebla de la Parrilla. ¿La Puebla de la Parrilla? Por algún motivo que desconozco tengo buena fama. Y lo peor es que, por ejemplo, el de Australia es que vuelve, que ya me conoce. Es que no es la primera vez, ¿no? No, es la primera vez el incidente. Y el de Alemania, que se ha ido hace una semana, se ha ido encantado. Un chico con una voluntad buenísima y se ha ido muy contento y me alegro. En Alemania yo tengo alumnos que le he podido preparar una documentación para que hagan un curso de acceso allí en Alemania y entren a la escuela, en vez de estar todo el tiempo, que estén como 3-4 meses y ya pueden trabajar en Alemania. Una convalidación, ¿no? Exactamente, ¿no? Ellos han hecho un examen de teórico práctico, lo han pasado y bueno, algunos se quejó, no he pasado con una nota muy alta, pero de los 6, por ejemplo, que no hemos presentado, solo hemos aprobado 2, ¿no? Y bueno, pues, me alegro, ¿no? Que tú seas uno, ¿no? En los concursos en los que tú vas, yo animo a alumnos y tú sabes que van varios alumnos de los que tú conoces que han pasado por aquí, ¿no? Yo no compito, no llego a esos niveles, ¿no? Pero sí que animo a todo el chico que pase por aquí, lo pongo en el camino para que siga, para que no se quede quieto, para que siga. Muchos de ellos, el otro día que vi yo los vídeos que puso la Asociación Andaluza, que yo soy socio de ellos, pues había 4, 5, 3, mínimo 4 alumnos míos había. Y la verdad que me encanta verlos ahí. Y me encanta que compiten, y me encanta que se lleven bien, y me encanta que yo los sigo en los concursos y me lo tienen que retransmitir en directo. Vamos, tú me lo has retransmitido más de una ocasión. Yo lo intento, porque si yo porque estoy allí, pero si no estuviera me gustaría verlo también. Así que por eso intento hacer estas cosas que estoy haciendo ahora mismo contigo y hacer lo que puedo porque a mí me gustaría verlo también. También en mi trayectoria como herrador estuve con este hombre que te comentaba antes, con Jaime Marés, conocí a Ricardo Rosselló, a Martí Sala, en aquella época eran, vamos, todavía Rosselló creo que está bastante apartado ya del mundo profesional, creo, no creo, pero yo hace muchísimos años que conozco a Ricardo, a Martí, a Jaime lo conocí y trabajé con él mucho aquí en Andalucía y estuve allí en su casa en Bañola y me ayudaron y me enseñaron muchísimo. Luego estuve en Inglaterra. Yo también, después de mi maestro, también me he movido mucho por el mundo formándome. Sí, eso está claro.
Y que tu inquietud no ha parado nunca de... Yo gastaba mis vacaciones, siempre las proyectaba en la formación. Dejé de ir a clinics y buscaba al señor que daba el clinic y en vez de estar 2 días con él, estaba un mes. Y entonces ya hacía amistad con él y ya era como amigos forever y éramos para todo. Y él muchas veces, pues éramos, lo mismo que estuve en Inglaterra, los ingleses vinieron aquí a mi casa, los maestros que yo tuve, y formamos muy buenos equipos. Y como con Jaime, él bajaba mucho a Andalucía a hacer caballos, a la escuela de Jerez, o la Duquesa de Alba, o caballos en Pina de Salto, que hay veces que lo hacía él, lo hacía yo, Eso era otra cosa que te iba a preguntar, que tú has empezado diciendo que vives en un sitio rural y eso, habrá gente que no hay, que vea esto que no te conozca, pero ¿qué tipo de caballos haces tú ahora? Porque haces todo tipo de caballos, no solo caballos de campo, que puede parecer por las fotos que se ven ahí detrás de ti, que de estribos vaqueros y mulos y cosas de campo, que hierras caballos de campo, pero que cuéntanos tú qué caballos. no, nosotros principalmente hacemos caballos de doma clásica, le trabajamos en el entorno, pues a los mejores jinetes que hay, como Javier Higueras y Juan de Dios Ramírez, y luego hacemos caballos de salto, hacemos caballos también de competición de enganche, hacemos una ganadería de caballos españoles muy grande, que es Torrehermosa, que tendrá cerca de 100 yeguas de cría, y luego hacemos un centro de turismo ecuestre, que se basa principalmente en clase de equitación con Rafael Soto, que fue olímpico, es decir, un turismo ecuestre selectivo, no es un turismo pero también hace ruta. Entonces hacemos, los caballos de campo que hacemos son esos caballos de ruta. Y en esa casa, Centro Ecuestre Pona, que se llama, un turismo principalmente inglés y americano, australiano, miren, de todas partes de América y Inglaterra, viene muchísimo. Y principalmente son caballos de doma, caballos de clase de doma clásica y caballos de ruta para los mismos turistas, ¿no? Esos son los caballos así que más hacemos de campo, pero el resto de los caballos que hacemos principalmente son salto y doma. Y luego con enganche de competición en cuarta. Los caballos que hacemos fueron campeones de España varios años. Lo de enganche. Sí, sí, que son caballos caballos también importantes, caballos muy caros. Fulvius es uno de los más caros, Guaralito, Vitalis. Y luego hacemos pues caballos con todo tipo de lemas. Para los alumnos, con cuartos, laminitis. Para la gente que no te conozca, porque hay muchísima gente que te conoce ya, evidentemente, después de tantos años, pero seguro que hay gente que todavía no te conoce, aunque haya oído hablar de ti, pero no sabe en el formato de tu escuela cómo es, porque tú estás hablando de que hacemos, pero es que en una escuela de herradores normalmente los alumnos van a un sitio, estudian y hacen algo, pero algún caballo, pero no están como los mismos. Contigo. Así que si quieres, cuéntalo un poco. Mi escuela es bastante atípica, pero tiene un nombre, se llama Formación Dual. Y es como se hacía antiguamente, a la misma vez que aprendes, practicas el oficio. Desde el primer día que llegan, están empezando a quitar herraduras, vaciar cascos, limpiar. Y según las cualidades que tiene cada alumno, pues puede seguir un ritmo y luego diferente a otro, o parar si luego el otro adelanta, porque ya depende de la voluntad de cada alumno y de sus cualidades, porque todos los días, cuando digo hacemos, es porque lo hacemos entre todos. Ya, sí, yo lo sé, pero es que parece que lo que se trata es de que la gente lo sepa. Pues lo que se ve en los vídeos, muchas veces que se ven en mi página, si tú quieres pasar algún vídeo un día por tu blog,
Eso es lo que hacemos diariamente. Saco un caballo para 2 alumnos y si a 6, 3 caballos, 4 y yo voy controlando todo. El desvasado, el recorte, el parietal. Cuando empezamos a clavar, pues ya vamos muy, muy, muy despacito con ellos hasta que van cogiendo un buen sitio. Tenemos diferentes tipos como de formatos de enseñanza, ¿no? Pero es bastante sencillo, el alumno lo coge bastante fácil y la verdad que la evolución es bastante rápida. Pero es por eso, porque Empiezan desde el primer día, desde el minuto 0, porque nuestro trabajo es un trabajo que necesita unos conocimientos teóricos básicos, pero realmente lo que necesita es práctica y experiencia, y eso se coge haciendo. Y los conocimientos teóricos, tanto de anatomía y fisiología, que yo soy muy apasionado de la fisiología, del pie principalmente, ¿no? Todos esos conocimientos los va adquiriendo el alumno mucho más fácil en el día a día con el caballo como pizarra que si no tiene contacto con el caballo. El alumno poco a poco se va impregnando de la importancia que tienen las barras, la ranilla, la pared, la suela. Se va impregnando de esa responsabilidad que hay cada vez que cortas, cada vez que escocinas, cada vez que clavas. Y eso le va haciendo que cada vez la anatomía y la fisiología, la biomecánica, por supuesto, ¿no?, lo vaya como integrando en su aprendizaje porque va siendo consciente que lo necesita. Correcto. ¿Me explico? Y otra cosa que quería también apuntar es que lo que acabas de decir, que hay un grupo de alumnos en el que uno puede ser más aventajado en una parte, en una parte, quiero decir, en una materia, en algo se le da mejor que a otro, y entre ellos se forma esa familia, esa tribu que se pueden ayudar o incluso crearse una especie de pequeña competición de motivación entre ellos, ¿no? Que no es lo mismo que cuando uno está solo. Luego eso le da una soltura muy buena, el hecho de que si algún chico clava bien, yo tengo un chico ahora asturiano que él dice, yo tengo un don para clavar, ¿no? Es verdad que clava salvajemente bien, ¿no? Y yo le digo, pues transmítele tu don al resto, ¿no? Eso es lo que yo quiero, a eso iba. Entonces, cada alumno que transmite a otro la parte que se le da bien, se reafirma mucho más en su campo. ¿Me explico? Lo que se le da bien se le da mejor, porque lo está transmitiendo. Y a la hora de enseñar él o de explicar lo que está haciendo, si empieza a explicarlo a un alumno que tiene confianza con él, porque comparte muchas horas, incluso la casa y la habitación, incluso en la casa donde convive, ¿no?, pues cuando salga de aquí será fácil que a un propietario de un caballo él le explique el porqué y el cómo de lo que está haciendo. ¿Me entiendes? Yo te entiendo totalmente. Yo les exijo, aunque sea a su hermano, oye, explícale, o a su compañero, explícale por qué estás haciendo eso, explícale qué parte crees que hay que tocar, explícale por qué has cometido este error. Incluso, ¿no?, cuando cometes un error, ¿por qué te ha pasado esto? Porque tus manos todavía van más lentas que tu cabeza, ¿eh? Pues tienes que ralentizar tus manos hasta que tu cabeza y tus manos vayan al mismo ritmo. Pues tú lo sabes, ¿no? Que tú eres rápido en la forma, por ejemplo, pero eso se coge con el tiempo. Al principio tienes que darle al acelerador, no puedes poner de aceleración, tienes que ir mandando la cabeza unas órdenes a las manos que las manos sean capaces de cumplirlas. Y todo eso, todo ese conjunto de formatos organiza mucho la concentración, que es súper necesaria para que aprendan. Se crea el ambiente necesario. Se crea el ambiente y... Sí. En una ocasión le expliqué el formato mío al delegado de la Junta en Córdoba de formación y le encantó. Le encantó. Dice, nadie que no sea capaz de explicar lo que está haciendo debería hacerlo. No debería hacerlo si no es capaz de explicarlo, ¿no? Exactamente. Toda persona que esté haciendo algo debe de saber lo que está haciendo y cómo y por qué.
Entonces le pareció el formato como, sí, un alumno tiene que saber lo que está haciendo desde el minuto cero, aunque sea poco. Lo que has dicho antes del delegado de la Junta, ¿no? Yo, fuera parte de que tú has peleado mucho por montar tu escuela y tenerla como la tienes ahora mismo, pero o sea, los que te conocemos también sabemos que has peleado mucho por dar visibilidad al oficio. Sí. Visibilidad de puertas para afuera a quien no tenga incluso nada que ver con el caballo, a políticos y esos ambientes. Sí, hicimos un proyecto, estuvo hasta en el Parlamento de Andalucía, nos lo aprobaron, un proyecto no de ley. Es decir, yo he hablado con muchísima gente y en fin, hay veces que se consiguen más cosas, otras menos, pero que he luchado muchísimo. Solo y con mi cartera, ¿eh? He luchado solo y con mi cartera, pagando mucha ayuda. Yo es que lo sé, te hago las preguntas para que lo digas tú, pero yo la respuesta ya la sé, pero por eso te lo hago. He llamado a muchas puertas, para llamar a esas puertas he tenido que pagar mucha ayuda, en otras ocasiones ha sido colaboración desinteresada, pero en muchas ocasiones he tenido que desarrollar proyectos que necesitan mano de obra de ingenieros agrícolas, ganaderos, en fin, de gente más preparada que yo para desarrollar proyectos interesantes que en ocasiones no lo han aprobado y yo lo he rechazado porque el formato que me daban no era viable para el sector de alumnos que hay, no sé si en Andalucía o en el mundo. Las personas que superan una serie de estudios cogen otro tipo de camino. ¿Cómo es eso? No te entiendo eso, que cogen otro tipo de camino. Las personas que terminan un bachiller y empiezan una carrera suelen terminar una carrera, ya sea de veterinaria, de farmacia, de... Ya sé a qué te refieres. No sabía a lo que te referías. Como que era que el grado de herrador o el título de herrador fuera un posgrado, algo después de que tuviera una salida después de estudiar un bachillerato, un FP o tal. La Junta de Andalucía te exige 15 alumnos para darte una certificación. 15 alumnos todos con bachiller, eso no existe. Son demasiados alumnos para un profesor y el alumnado no tiene el 99%, y en eso no tengo la culpa yo. Puede que tenga la culpa la Junta de que no haya tantos bachilleres. No pueden exigir algo que no son capaces de llevarlo a cabo, pero te lo exigen. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro, ahora sí. No tantas personas con bachiller, es decir, no tantas personas que quieran venir, pero sí son grandes, van a ser grandes profesionales. Primero porque vienen con ganas y segundo porque van a pasar por aquí. Y tercero porque mi convicción no es que terminen de aprender cuando se vayan de mi casa, sino que sigan aprendiendo, que esto va a ser la base para que sigan aprendiendo. Que eso es lo principal. Que tú yo sé, es que creas esa necesidad de seguir aprendiendo. Sí. Y tú sabes pues que antes, ahora menos, también la pandemia influyó mucho, pero vamos, lo hemos seguido haciendo, ¿no? Nosotros tenemos grupos de herradores muy buenos de este país, ¿no? Que nos juntamos por capricho, sin ánimo de lucro de ningún tipo y hacemos días muy, muy, muy interesantes. En los que todos seguimos aprendiendo siempre. En los que todos seguimos aprendiendo y sin estar como unidos como asociación ni como nada, simplemente un grupo de amigos que entre tú y yo organizamos la comida. Entre tú y yo organizamos la comida y el ponente se escoge entre todos y se hace un día maravilloso. Pero es eso, Ningún tipo de ánimo de lucro, el único ánimo que cada uno salga más potenciado profesionalmente. Eso es la marcha. Pues la verdad que mira que te conozco años ya. He descubierto cosas de ti que no sabía. Por ejemplo, que te fuiste a Marbella, eso no lo sabía yo nunca. No lo había sabido. Hombre, tampoco era mal sitio, ¿para qué te voy a engañar? No. A La Mancha no te viniste, ¿eh? Al principio
al principio, cuando no llegamos a Marbella, llegamos a Torremolinos, una Cuadra, el Guadalnés, pero poco a poco pues fuimos haciendo una clientela, ganando un poquito de dinero, se hizo más llevadero. Pues nada, Manolo, no sé si quieres comentar o añadir alguna cosa más que se nos haya quedado por ahí. Hemos tenido una charla súper agradable. Bueno, creo que no ha sido un discurso, ha sido hablar sobre mi vida un poco. No pero no es ningún discurso, es que la gente te conozca un poco más. Algún consejo a tus seguidores es que la formación es clave, la formación bien dirigida y contar con un grupo de apoyo siempre es muy positivo que andar solo por el mundo. Antes no te quería interrumpir cuando estabas hablando de tu maestro y luego cuando has hablado de... Yo le llamaba en mi época, le llamaba referente. Cuando estuviste en Inglaterra, cuando estuviste en eso, y yo siempre lo digo, con la gente en la que hablo, así como tú, que siempre hablan de 3, 4, 2, 5 personas que les han marcado el camino. Sí. Y que te marcan un sitio, un referente, como tú has dicho, son un referente hacia donde quieres ir, porque muchas veces podemos estar perdidos. Sí, por eso yo no es por no es por hacerte la pelota ni otra cosa, pero tú sabes que para mí el referente más grande de que yo he tenido en mi vida en el Raja ha sido tú. Pues muchas gracias. Y a pesar de que te conocí tarde y de que no estuve en tu escuela. Pero no, yo te animé, creo que no sé cómo decírtelo, te rescaté. Por eso hay personas en las que siempre te puedes sentir te vas a sentir en deuda con ellas. Y yo, pues, tú eres una. Pero bueno, no nos vamos a poner tan sentimentales, tan melancólicos, ¿no? Luego te daré un besete cuando te vea. Por supuesto. Y ya está, que no, lo que te decía antes, que si quieres añadir cualquier cosa y... Simplemente otra cosa que añadir es que una persona bien formada, porque esto es un oficio duro, no es un oficio que no desgaste, es un oficio que desgasta. Porque es un oficio físico que es duro, porque hay caballos que son grandes, otros que se mueven, otros que son jóvenes. Entonces es un oficio que tiene un desgaste, ¿no? No siempre todos los días tocan caballos nobles. Entonces la formación y llegar a ser un gran profesional te ayuda a que tu precio sea más alto y puedas vivir con menos caballos. Y eso te hace que te desgastes menos. Totalmente. Que es como para motivar más, porque hay que aprender mucho y para qué hay que ser muy bueno. Para cobrar lo que te merece tu trabajo, para que no tengas que hacer tantos caballos y poder tener una vida digna y darle a tus hijos una vida digna. Unos estudios, unas carreras, que todo es costoso hoy en día. Qué buen consejo. Pues con eso creo que... podemos cortar, ¿no? Podemos cerrar. Pues muchas gracias, Manolo. Te quiero una jarta, ¿eh? Y a ti siempre. Espérate. Ferrarius, el podcast del herrador.